Hola, ¿qué tal jóvenes estudiantes del subnivel básica superior? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva semana de clases. El día de hoy damos inicio con un nuevo proyecto, el proyecto número 5, con el nombre Actúa, Activa y se parte de un cambio personal, en el que ustedes comprenderán que la salud, la cultura y el entretenimiento son ejes fundamentales en el desarrollo del proyecto de vida y su difusión es importante a través de manifestaciones artísticas y culturales. El tema mis actitudes son parte importante en una sana convivencia para la semana número 1 en las diferentes asignaturas. Y damos inicio con la asignatura de Lengua y Literatura con la actividad número 1. Me informo de lo que acontece en mi comunidad. ¿Qué son los géneros periodísticos? Los géneros periodísticos son formas de expresión escrita que difieren según las necesidades u objetivos de quien lo produce. Es una forma literaria que se emplea para contar cosas de actualidad a través de un periódico. Las personas que leen los periódicos con regularidad van en busca de noticias del día, notas deportivas, opiniones de especialistas, anuncios clasificados. La lectura de un periódico es importante para mantenernos bien informados de los cambios que se producen en todos los aspectos de la vida social, cultural, política y económica. En la prensa se usan 3 tipos de géneros periodísticos. Entre ellos están el informativo, opinión e interpretativo. ¿De qué se trata el género informativo? Tiene como objetivo dar cuenta de la actualidad con un lenguaje objetivo y directo. La persona que redacta el texto queda fuera de él o no aparece de forma explícita. Los géneros informativos son la noticia, el reportaje objetivo, la entrevista objetiva y la documentación. La noticia es un escrito que relata un suceso que ha ocurrido en la actualidad y que puede suscitar el interés general del público. El reportaje. Aquí lo que se busca es ampliar una noticia haciéndola mucho más extensa con el fin de colocar el suceso dentro de un contexto aún mayor. La entrevista en la entrevista objetiva dentro del género informativo es aquella que no busca con sus preguntas determinar cómo es una persona, sino que lo que quiere es conocer la información que el entrevistado tiene sobre un suceso en particular. Documentación. Se trata de un modelo en el que la persona o periodista, en este caso, se documenta con toda la información que le sea posible, desde libros, artículos de internet o incluso videos o documentales que han sido realizados anteriormente y que le ayudan a escribir un texto más amplio que el reportaje y que puede incluir entrevistas a otras personas, noticias entre otros datos, siempre guardando la opinión personal. Vamos con el género de opinión. Tiene como finalidad expresar el punto de vista de quien lo escribe, que interpreta y comenta la realidad, evalúa las circunstancias en que se han producido los hechos y expresa juicios sobre los motivos y sobre las consecuencias que pueden derivarse de ellas. En ocasiones puede proponer alternativas para cambiar o mejorar la situación. Los géneros de opinión son el editorial, el artículo de opinión y sus modalidades, el comentario o la columna, la crítica y la carta de lector.
En ocasiones, las revistas o periódicos cuentan con un pequeño apartado que se llama editorial. Es donde los editores de prensa dan su opinión respecto a un suceso que ha ocurrido en los últimos días y que es de actualidad. Leyendo la editorial de los periódicos, puedes saber los diferentes pensamientos que tienen sobre los temas más actuales. También tenemos el artículo de opinión. Son textos que o bien están escritos por redactores y llevan su nombre para que se conozca qué es lo que se piensa sobre un hecho actual, o incluso llaman a personalidades literarias como escritores de renombre para que realicen un artículo opinando sobre un tema en particular. Columna o comentario. Se trata de un texto mucho más corto y que a veces no tiene nada que ver con un suceso actual puntual, sino con un pensamiento que ha tenido el autor sobre la sociedad que nos rodea diariamente y que puede valorar tanto positivamente como negativamente. La columna no suele tener gran número de palabras, a diferencia del artículo, que puede ocupar fácilmente una página del periódico. También tenemos el ejemplo de una crítica. La crítica es más directa en transmitir el mensaje, intentando hacer ver al lector el punto de vista de aquella persona que lo describe. Suelen venir generalmente al final de los periódicos o en algunos casos en las ediciones de fin de semana. Tenemos la carta al director, también llamada como carta de lector. La carta se trata de un apartado en el que se da voz a una persona particular que ha escrito o bien una carta o bien un correo electrónico comentando un suceso que ha ocurrido y que quiere que tenga esta importancia, conociendo qué es lo que piensa la persona de a pie. Bien, continuamos con el género interpretativo. Son aquellos en los que, además de informar de un suceso o acontecimiento, el periodista expresa su opinión. Su finalidad es relacionar el acontecimiento con el contexto temporal y espacial en el que se produce. En el texto interpretativo, el autor aparece de forma más o menos explícita como testigo cualificado de los hechos que relata. Este género ha sido incorporado por el periodismo moderno para contrarrestar la influencia de otros medios de comunicación. Los géneros interpretativos son el reportaje interpretativo, la entrevista y la crónica. El reportaje interpretativo es exactamente igual, con la diferencia de que se le da una matiz más personal, incluyendo algunas opiniones personales para que el lector pueda razonar sobre ellas. En la entrevista interpretativa es aquella que busca realizar en algunos casos preguntas comprometidas en las que el entrevistado debe de responder según su punto de vista sobre la sociedad, la política o cualquier otro tipo de evento o hecho actual. También tenemos la crónica, que entra en el género interpretativo. En la crónica lo que se busca es narrar una noticia de actualidad, pero en el que se busca que la persona no solo se informe de lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo, sino que también reflexione sobre lo que ocurre a su alrededor, que piense sobre estos temas de actualidad buscando la acción de estas personas. Ahora vamos a resumir lo aprendido con la ayuda de un organizador gráfico. Tenemos los tipos de géneros periodísticos, informativos, de opinión, interpretativos. Los géneros
informativos transmiten información de manera objetiva sin incluir opiniones o valorizaciones. Entre ellos tenemos la noticia, el reportaje objetivo, la entrevista objetiva y la documentación. De opinión. Estos géneros analizan e interpretan cuestiones de actualidad. Tienen carácter subjetivo, es decir, incluyen juicios y valoraciones. Entre ellos están el editorial, el artículo de opinión y sus modalidades, el comentario o la columna, la crítica y la carta de lector. Los géneros interpretativos mezclan la información con la opinión. Entre ellos está el reportaje interpretativo, la entrevista y la crónica. Muy bien, ahora sí ya vas a poder realizar tu actividad que viene en la ficha pedagógica. La primera actividad dice, recorta y pega en una hoja un ejemplo de cada género periodístico. Utiliza periódicos viejos, revistas u otro material impreso. Luego vas a escoger de los recortes el género que más te guste y subraya qué acciones han generado beneficio y perjuicio a la comunidad. Te explico mejor la actividad. Vas a pegar, primero a buscar, ¿no? Recortes del periódico y lo vas a pegar en tu hoja. Estos recortes debes de escoger un género periodístico informativo, otro de opinión y otro interpretativo. En este caso recuerda que entre los géneros periodísticos informativo puedes escoger una noticia, un reportaje o entrevista objetiva o un documental. Yo ubiqué como ejemplo aquí en el género periodístico informativo una noticia. Aquí tenemos la noticia, dice 10 días libres tendrán estudiantes por festividades navideñas y de fin de año. Esa es la noticia que yo escogí, la recorté y la pegué. Asimismo voy a hacer con el género de opinión. Puedo escoger entre el editorial, un artículo de opinión, o un comentario o columna también, una crítica o una carta del lector. Aquí hay un ejemplo de un editorial, derechos humanos, interés de todos. Esa es la que yo escogí del periódico y es de opinión. ¿Cuál falta? Falta la interpretativa, ¿no? Que puede ser entre un reportaje o entrevista interpretativa o si no también una crónica. En este caso yo escogí una entrevista interpretativa. Eso mismo debes de hacer tú, buscar en periódico 3 ejemplos de géneros periodísticos, uno informativo, otro de opinión y el otro interpretativo. Luego escoges uno de los 3 recortes, el género que más te gustó, el informativo, el de opinión o el interpretativo. Y luego subrayas las acciones que han generado beneficio y perjuicio a la comunidad. Dependiendo del recorte vas a subrayar las oraciones que indiquen lo que te pide. En este caso yo tengo 3 ejemplos. Una noticia, un editorial y una entrevista a Jefferson Pérez, ¿no? Yo escojo el que más me gustó y busco, subrayo las acciones que han generado beneficios y perjuicios a la comunidad. Eso es todo lo que debes de realizar en esta actividad de lengua y literatura. Recuerda guardar las evidencias de las actividades realizadas en tu portafolio y pregunta si tienes alguna duda. Muchas gracias por la atención prestada.